Saludos, acá David Ramírez. Este es un video que hago con muy poca, casi nula preparación. Simplemente voy a contar mi historia de una forma breve y en caso de que alguien se pueda identificar con alguna de las partes de la historia y crea que yo le puedo ayudar o que esta historia en sí le pueda ayudar, pues maravilloso. Hace parte del mensaje. David Ramírez, nacido 14 de abril de 1987. Discúlpenme si cierro los ojos, simplemente es para hacer memoria. Nacido en Bogotá, con mi padre, mi papá, Jorge Ramírez, una persona que hoy, en este momento, está con 69 años y con una sabiduría inmensa que me ha enseñado mucho. Y hijo también de Fabiola Lizarralde, una de las mujeres más fuertes del mundo físicamente, y resulta que también con una sabiduría muy profunda. En este momento estoy empeliculado con el cuento de el nivel de conciencia y la calibración. Hay un libro que es del doctor David Hawkins, que él plantea un mapa donde cuantifica esa vibración de todo, de las situaciones, de las personas, de las emociones. Y ya me di cuenta por esa caracterización que mi papá está calibrado en más de 600. El que tenga curiosidad y revise a qué se refieren esos números. Mi mamá también calibra en más de 600. Bueno, listo, nazco en Bogotá. Recuerdo muy poco de esa infancia. Recuerdo el edificio donde aprendí a montar en bicicleta. Recuerdo que me gustaba jugar fútbol, pero resulta que conocí a un amigo, Leonardo, en esa época. Yo tenía unos 5 años de edad y jugábamos fútbol, pero los dos nos gustaba era ser arqueros. Y jugábamos a eso, entonces nuestro regalo de cumpleaños eran guantes para tapar y jugábamos en una zona verde que había en ese conjunto. En Bogotá se le dice conjunto, ahora vivo en Antioquia, que se dice unidad residencial. Bueno, ahí jugábamos en ese espacio verde, la cancha eran la distancia entre dos árboles. Luego, en esa época, con mis papás, mi papá, un gran profesional, mi papá es contador público de profesión y digamos que le tocó muy duro en el sentido de que estudió y trabajó al mismo tiempo. Y él estudiaba tanto que se ganó las becas, entonces él como que solo pagó el primer semestre y de ahí en adelante lo becaron. Entonces era muy teso. Mi mamá estudió hotelería y turismo, que realmente nunca la ejerció, pero es una persona educada, con la academia y la educación formal. Me criaron y los papás que siempre quieren darle a uno lo mejor. Entonces yo entré a un jardín que se llama el Gimnasio Inglés en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y ahí bueno, era en inglés. Y bueno, yo recuerdo realmente muy poco de eso. Tengo unos pequeños traumas que todavía recuerdo, como por ejemplo que me mandaron a hacer un mandado, un domicilio. Vivía en la zona norte de Bogotá. Tengo un pequeño trauma que recuerdo que voy como por una leche y un pan o algo así. Y cuando regreso, mi casa, vivía en una casa que era como en un segundo piso, con escaleras externas. Y en el camino de regreso, un perro, un niño de 5 años y un perro como un pastor alemán del mismo tamaño que yo empieza a perseguirme y yo corro para salvar mi vida y corro como nunca sentí lo que es la adrenalina para sobrevivir.
y subo las escaleras rápidamente con el perro a unos centímetros de alcanzarme y me doy cuenta que la puerta está cerrada, toco desesperadamente y el perro justo en el segundo que me alcanza, siento que me toca la pierna y en ese momento se abre la puerta, entro, le cierran al perro, salvé mi vida. Y bueno, tengo ahí ese trauma. Obviamente duré muchos años con miedo a los perros, no podía ver un perro. Ahora tengo una loba que está por ahí. Estoy acá en mi casa, una casa maravillosa que ahora les contaré. Ese vendría siendo el final de la historia, ¿no? Después de estar en ese jardín, mis papás me inscriben a un colegio que se llama el Anglo Colombo Americano en la ciudad de Bogotá, no sé dónde queda realmente. Estuve ahí alrededor de un año y medio, es decir, cursando primero de primaria. Y ese colegio, y eso es increíble, esa retroalimentación que yo hago de haber estudiado ahí con 6 años o 7 años de edad, y ese tema cultural. Y bueno, ahí en ese colegio, en tan poco tiempo, construí amistades y yo recuerdo que todas las materias eran en inglés, matemáticas, yo no veía ciencias naturales, sino natural science. Me acuerdo de la profesora, me acuerdo de los libros. No es que tenga muy buena memoria, porque me acuerdo muy vagamente, pero sí recuerdo de eso. Y todas las materias eran en inglés, excepto español, que en español nos enseñaban literatura, ¿no? Obviamente, bueno, obviamente no, pero no nos enseñaban a hablar español, sino nos daban cosas de literatura y este tipo de cosas. Recuerdo que gracias a una crisis económica de mi familia, pues mi papá y mi mamá, bueno, tengo un hermano de un año y medio aproximadamente menor que yo, Andrés Ramírez, es mi hermano, mi socio, somos muy buenos amigos, compartimos muchas cosas. Ahora a esta edad, si hicieron la cuenta, este video se publicará en el 2024, es decir que tengo 37 años de edad, con muchísimos aprendizajes, con muchos más que me faltan, pero y también les voy a contar al final del video, o sea, contemporáneamente, sentí que tuve un despertar y una iluminación este fin de semana, y es maravilloso, encontré la paz, llame la paz espiritual o lo que sea, bueno, llegaremos allá. Tengo 6 años, estoy en el colegio Colombo Angloamericano, todas las materias en inglés, menos español, entonces yo no veía matemáticas, yo veía math. Y obviamente aprendo los números y los colores, los conceptos básicos en esa época, con esa edad, solo durante un año y medio. Y estudié psicología y por eso sé también que en las etapas del desarrollo, en esa construcción del lenguaje que realmente se hace progresivamente desde que nacemos, y se intensifica ese desarrollo realmente, las dos áreas del cerebro que se refieren al lenguaje son Broca y Wernicke, que quedan, bueno, eso no importa. En todo caso, hay ese desarrollo neuronal muy fuerte en esa etapa, o sea, cuando estamos muy chiquitos. Entonces yo tengo esa información y ese estímulo del inglés a los 6 años, y todavía entro en una época de neuroplasticidad, se llama, muy grande. Entonces para mí fue muy fácil después, ya más grande, interiorizar el inglés. Fue por eso. Entonces, ya saben, papás, inglés para los hijos bien chiquitos. Recuerdo que estando en el colegio, era un colegio tremendo, pues, y hasta yo recuerdo que no habían interclases, sino hacíamos mundial, y los salones representaban un país, y bueno, eso era un ritual súper poderoso, súper grande. No lo quiero juzgar, no lo quiero criticar, al contrario, creo que
que es un esfuerzo que se hace culturalmente y que puede ser banal, pero bueno, a mí me pareció muy interesante y en esa época me gustó mucho. Recuerdo que yo era como primero B y primero B, porque habían varios primeros. Me correspondía el país de Bolivia, entonces nos tocaba tener el escudo de Bolivia, la camiseta y todo, bueno, en fin. Recuerdo que en ese momento, esto es una parte muy importante de la historia, y es que recuerdo, bueno, los pupitres y los asientos, todo ese colegio era una infraestructura, pero en esa época, estamos hablando de 7 de 1994, y eso era una cancha de fútbol espectacular, los pupitres, los tableros, todo era increíble. Recuerdo mi profesora allá, Soraya, o no recuerdo el apellido, que siempre se le olvidaba, le pasaba esto. Tenía el lapicero acá y después de cierto tiempo, después de unos minutos, empezaba a decir: ¿dónde está mi lapicero? ¿Dónde está mi lapicero? Y nosotros con 6 años de edad nos cagábamos de la risa viendo que tenía el lapicero ahí en la oreja. Un saludo para Soraya, si en algún momento alcanza a ver este video, que ya no sé cuántos años debe tener, mi profesora, en primero de primaria. Recuerdo también de esa época un día muy importante, que fue cuando me sacaron de ese colegio, y fue mi mamá, fue por mí, porque nos íbamos a vivir a Cartago Valle, donde se crió mi papá, donde yo también me terminé criando y terminando el colegio. Recuerdo ese día, lo recuerdo muy bien porque yo tenía amigos, esas amistades de esa época, cuando uno es niño, que uno se hace amiguito del otro, y de verdad es una amistad muy profunda porque no tenemos el ruido de la mente y de la sociedad y del sistema económico y del trabajo, no tenemos ese ruido, somos niños y somos felices con jugar fútbol, con jugar a lo que sea, con disfrazarnos, con todo eso. Recuerdo que tuve una fiesta de disfraces en esa época, en ese colegio, que sí, para mí fue increíble. Para los más grandes de 10º y 11 también me imagino que debió haber sido así. Recuerdo ese día que mi mamá me recoge, pregunta por mí, salgo yo. Uy, sí, recuerdo lo de esos pupitres, eran como futuristas. O sea, hoy en día serían también súper bacanos. Y nos pedían los útiles escolares, eran una cosa increíble, y el listado, y también eso era costosísimo y todo, y gracias a Dios mi papá y mi mamá pues tenían la posibilidad de pagarme esa educación. Gracias a Dios también ocurrió esa crisis y me saca de ahí. Entonces mi mamá va por mí y recuerdo yo llorando, y ella me jalaba de la mano porque yo no me quería ir. ¿Por qué no me quería ir? Porque no quería dejar a mis amiguitos del colegio. Tengo en mi recuerdo como unas 4 caras. Y recuerdo que ya saliendo y mi mamá jalándome con fuerza, yo me aferro al borde de la puerta, y yo entiendo lo que estaba pasando. Yo entendía que yo no los iba a volver a ver nunca más. Y no los volví a ver nunca más. Tenía 6 o 7 años y recuerdo aferrándome al borde de la puerta, conscientemente, con esa edad, haber tomado una foto mental, que todavía la conservo, de ese momento, de esas caras, de ese uniforme, de la profesora, de eso, y tomo una foto mental porque para mí eran muy valiosos y con mucho amor, o de pronto no amor sino apego. Ahora de pronto entiendo eso. En todo caso, tomé esa foto mental, todavía la conservo con mucho amor. ¿Qué habría sido de mí si yo hubiera seguido ahí? Eso nunca lo sabré. Pero creo que mi mejor versión sí se consigue con el resto, y yo soy de las personas que comprende que todo lo que ocurre está en el plan del Padre. Y esto me lo enseñó mi papá, y me dice: mijito, todo lo que ocurre es perfecto, necesario y tiene un propósito.
Entonces ahora, viendo esa salida de ahí, comprendo que, pucha, llevo 15 minutos y tengo 6 años en mi historia. ¿Será que hago más? Bueno, no sé, va a ver esto cómo se desenvuelve. Eh, Llego a Cartago Valle, nos vamos a vivir allá. Después me entero que fue por una crisis económica. Mi papá y mi mamá ya no tenían cómo vivir más en Bogotá, porque vivíamos en Bogotá en el norte, en la 150 y algo, para las personas que conocen Bogotá. Y recuerdo el nombre de el conjunto, porque allá se dice conjunto, Balcones de Oriente. Bueno, llegamos a Cartago porque ahí está la familia de mi papá. Y llegamos allá, yo no sabía esas cosas, pero mi papá no tenía nada, no tenía ni cómo pagar un arriendo allá. En todo caso, yo llegué allá donde mi familia, decíamos con mi hermano, donde Cartago, porque cuando íbamos allá era de vacaciones, y nos decían, vamos a Cartago, y llegamos a la casa de mi abuelo. Entonces, para lo que es la mente de un niño, entonces para nosotros, para mi hermano y para mí, Cartago no era la ciudad, Cartago era la casa de mi abuelo. Entonces ya después decíamos, vamos donde Cartago. Así decíamos, donde Cartago. En todo caso, llego allá, me inscribí en un colegio privado allá, que se llamaba, porque se cerró y dejó de existir después de pandemia. Se llamaba Liceo Cartago. Para mis amigos, los que se graduaron conmigo, de ese colegio me gradué. Un saludo para todos ellos. Todos hicieron parte de la construcción de vida de esta persona y de las cosas que esté haciendo ahora. Liceo Cartago, comienzo en segundo de primaria y me pasan unas cosas increíbles, y yo a esa corta edad también noto esa diferencia abismal de, a pesar de yo estar en el Liceo Cartago en un colegio privado, yo noto la diferencia abismal de la educación, y les voy a contar una pequeña anécdota. Allá, obviamente, en el Liceo Cartago, sí, todas las materias eran en español. De hecho, era un español muy bajito, porque poco vocabulario. Las profesoras eran, una profesora era profesora de todas las materias, no sabía nada, nadie sabe nada realmente. Entonces somos ignorantes tratando de enseñarle a niños ignorantes. De hecho, los niños saben más, porque si el objetivo y el propósito de estar acá es ser felices, pues los niños son más felices, porque no tienen esas creencias limitantes que se evocan cuando uno es adulto. No me desvío. Disculpen esas desviaciones, pero son cosas que me surgen y yo creo que son muy importantes, con las que cualquiera que esté viendo o escuchando esto puede conectar. Entonces, esta es la pequeña anécdota. Entonces yo estoy ahí, veo todo en español y veo la materia de inglés. Entonces en inglés es a enseñar en ese año, en segundo de primaria, a enseñar los colores, los números, las letras, el abecedario, todo eso. Y yo, pues para mí, yo en esa época yo ya todo era en inglés. O sea, las conversaciones con los profesores de todas las materias eran en inglés. Y nos estaban enseñando los números, y entonces todos los niños eran, la profesora, repeat after me, one, entonces todos los niños, one, two, y yo eso, a mí eso me parecía la cosa más retrógrada y fácil. Yo no entendía nada porque estaban haciendo eso, y la profesora me veía callado y me dijo, David, pues como que a regañarme, ¿usted por qué no dice? Y le digo yo, como, ¿qué quiere que haga? Que lea lo que está en el tablero. Y le contesto yo, y me dice, sí. Entonces le contesto yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y esa señora se quedó así. Yo tenía 6 años o 7 años. Y esa señora se impactó tanto con que yo, ese niño ahí, el nuevo, porque era el niño nuevo, dijera eso de esa manera. Y recuerdo que salió del salón a llamar a las otras profesoras, así a mostrarles, miren él cómo habla. Entonces, porque yo tenía, obviamente tenía, por tener esa estimulación temprana que les comenté ahora, tenía mejor pronunciación. Yo no tengo una pronunciación como un nativo, pero
pero no hablo como Karol G o Álvaro Uribe inglés. Entonces hablaba un poco mejor y ya, eso fue. Listo, segundo de primaria, sigo creciendo, empiezo a aprender un montón de cosas. Por ejemplo, les cuento este otro trauma que recuerdo de esa época. Un trauma ahí rarísimo, rarísimo. Yo no sé si tú que me estás escuchando esto, recuerdas que cuando uno era niño decía como que si uno se encontraba algo era de uno. Ahora, yo hace unos años aprendí que uno no es dueño de nada. Somos administradores transitorios de las cosas materiales. Pero de alguna forma yo, niño, recibí la información de que si uno se encuentra algo es de uno. Y yo tenía eso. Y esa fue una creencia que tuve. Y, y yo me encontré una chaqueta, recuerdo. Una chaqueta muy bonita del colegio, algo, no me acuerdo. Y un trompo, una chaqueta y un trompo. Porque a mí me tocó la época que se puso de moda los trompos, allá cuando yo tenía 6 7 años. Toda mi generación recuerda eso con mucho cariño. Y de una forma muy fea, como in a hard way, aprendí que era robar. Porque yo me encontré algo y yo entendía que lo que uno se encuentra era de uno. Para mí eso era lo normal. Y después por allá el dueño de esa chaqueta dice que se le perdió, que dónde está, que alguien la cogió o que alguien la robó. Y preguntaron por una chaqueta que se había quedado en tal parte. Y yo dije, yo la encontré, pero es mía, porque es que a mí me enseñaron que lo que uno se encuentra es de uno. Y entonces la profesora, de una forma no muy asertiva, me explica que yo soy un ladrón y que yo me robé algo. Una tragedia y bueno, esa pequeña anécdota ahí se las dejo. Sigo creciendo en ese colegio, Liceo Cartago, y conozco muchos amigos y Henry León Pérez, si está viendo esto también, era mi mejor amigo en esa época, hijo de un cardiólogo muy importante de la ciudad. Forjé una amistad con él maravillosa, fuimos creciendo, recuerdo que primaria, y cuando llegamos a quinto de primaria entendimos que éramos los más grandes de primaria y empezamos a hacerle bullying a los otros niños chiquitos, uno ignorante. Y recuerdo la cafetería de el colegio, se hacían 3 filas para pedir algo en la cafetería. Sí, se hacían, bueno, la de primaria no, ya esa era la cafetería de bachillerato que se hacían 3 filas. En la de primaria yo compraba una gaseosa, ya no tomo eso, porque ya crecí, soy sabio, no le meto cosas a mi cuerpo que yo no sepa qué le hacen. Pero recuerdo que compraba manzana Postobón a 250 pesos en un vaso gigante, que yo siendo bien chiquito ese vaso era como el tamaño de mi cabeza. Un montón de azúcar que los niños, y todavía eso ocurre, de pronto hasta más ahora. Primaria, voy creciendo, mi amigo Henry, hacíamos fila y esa educación formal que hoy entiendo que tiene un montón de limitaciones. Por eso ahora digo, no preferiría cambiar eso porque vivir eso fue lo que ahora me da las herramientas para comparar y entender que la educación formal hoy en día no es el mayor aporte que uno pueda tener si son otro tipo de cosas, porque no se ven las materias más importantes de la vida. Las materias más importantes de la vida hoy identifico que son las relaciones interpersonales, las finanzas y cómo manejar el dinero, porque estamos en un sistema capitalista y hay que entender sobre eso. No es decirle a los niños que ahorren o simplemente entregarles una mesada. En esa época mi mesada eran 1.000 pesos al día y con eso yo compraba, pues imagínense, una gaseosa a 250 y un palito de queso y le metía pura comida basura. Entonces no se aprende nada en esos entornos, en teoría, educativos. Otra materia importante es la salud del cuerpo,
que nos dan educación física, pero realmente no nos educan en nuestro físico de ninguna forma. Hoy en día me considero un profesional de la salud porque llevo más de una década en este mundo de la alimentación, el descanso, el ejercicio y ese montón de temas que eventualmente llegaré allá. Crezco, empiezo a crecer hormonalmente, entonces ya en esa época primaria y eso, los niños son los villanos para las niñas, o sea, son dos bandos, son dos equipos, y papás, para que sepan, no, ahí no hay eso de que los niños les gustan las niñas y las niñas les gustan las niñas, eso no existe en esa etapa. Somos dos y los niños se juntan con niños y las niñas se juntan con niñas y tienen juegos diferentes porque tienen roles diferentes, porque tienen construcciones biológicas diferentes, porque tienen construcciones sociales diferentes. Después entendí, después comprendí que la división de lo social con lo biológico es una división que el hombre construyó, pero eso todo está ahí metido porque la forma de comportarse de una mujer o de una niña está determinada por esas dos cosas que pueden ser la misma y por eso son comportamientos diferentes. Listo, voy creciendo, entro a bachillerato, recuerdo que en ese crecimiento hormonal, recuerdo yo en bachillerato empezar a pensar que las niñas ya no eran el enemigo y que ya antes me gustaban, pero es muy difícil porque uno no sabe nada, uno sabe que tiene un instinto biológico ahí, que hay algo que se siente rico al estar cerca de las mujeres, o hay algo que lo hace uno mirar más. No crean que que era un niño morboso, simplemente una observación de las modificaciones hormonales que van ocurriendo en la vida a esa edad. ¿Cuántos años tiene uno en sexto en bachillerato? Creo que, bueno, me salté un pedazo gigante. Me salté un pedazo gigante que fue que a los 10 años de edad, recuerdo yo mi estantería de juguetes preferidos, tenía unos Transformers preferidos, tenía un montón de juguetes. No llenen a sus hijos de juguetes así como que no les caben en donde viven. No, un niño de verdad es muy feliz con muy poco. Con un juguete es feliz. El juguete se lo puede imaginar. O sea, no crean que ahora cuando uno es grande sí cree que la felicidad depende de los juguetes, de los juguetes externos, de los juguetes de adultos, que son los carros y que son la ropa y que son esas cosas externas o esas fiestas. Todo eso son los juguetes o las drogas o esa cosa de este plano material que realmente no. Los niños tú les pasas un lapicero y les dices que este lapicero es una espada y se arman el cuento y son felices diciendo que son los guerreros con la espada. Entonces hay un montón de cosas ahí muy interesantes con la infancia. En esa época, yo con 10 años, ocurre algo y es que se pierde mi juguete favorito, un Transformer que lo recuerdo muy bien. Era un Transformer que era un águila que se convertía en jet. No se me olvida, yo puedo ver, tengo la imagen clara y profunda de ese juguete y se me perdió y yo lo empiezo a buscar. Y lo empiezo a buscar y a buscar por toda la casa y lo empiezo a buscar por toda la casa. En ese momento vivía en una casa en Cartago Valle, de esas casas antiguas que tienen baldosas de colores ajedrezadas, con unos colores súper criollos, típicos, tradicionales. Amarillo quemado con vino tinto, era ese ajedrezado. O sea, imagínense cada baldosa cuadrada, aproximadamente de 25 centímetros por 25 centímetros, con una línea diagonal que dividía los colores amarillo quemado y vino tinto por toda la casa. Muy bonito, ¿no? Ahorita yo no lo quiero
calificar como pobre o triste o nada de eso, sino ahora yo puedo observar la belleza que hay en ese tipo de arquitectura de eso. Hoy en día nos dejamos descrestar por los pisos finos y esto y lo otro y los acabados de lujo, pero eso tiene su belleza y toda mi generación puede comprender la belleza que admiramos de ese tipo de arquitectura y de esas cosas simples que no son tan costosas hoy en día. A lo mejor van a ser muy costosas después cuando se subasten o eso, porque mi generación les dio mucho valor. Entonces puede que un piso de una casa, de una baldosa así, no la reformen nada, sino que sea como una casa antigua, que tenga mucho valor por tener ese tipo de características, porque así es la mente, que se apega a cosas que otro le dijo que eran lo mejor. Entonces ahora podemos, nuestra generación, creer que eso es lo mejor. Buscando mi juguete, volviendo a la historia, buscando mi juguete por toda la casa, abro un cajón buscando mi juguete y encuentro un documento y yo ya sabía leer, había acabado de aprender a leer. Y leí, el documento se titulaba como acta de divorcio. Y resulta que de esa manera me di cuenta que mis papás ya habían divorciado. Y eso fue tremendo. Hoy a los 37 años le cuento yo eso a mi mamá y mi mamá me dice que no sabía, que yo así me había dado cuenta. Y le pregunto yo por qué me lo dijo así o por qué no me lo había dicho de frente. Y fue porque un tío mío le dijo que lo mejor, qué tal la cultura, qué tal las creencias, Dios mío. Un tío mío le dijo que lo mejor era no decir y no contarle a los hijos. Y bueno, ahí empieza otro camino, porque ese yo creería que podría ser de los traumas más grandes que se formó en mi vida, el de la separación de mis papás. Y yo con 10 años de edad comprendía, yo tenía un cierto nivel de conciencia, que yo fui capaz llorando de decirle a mi mamá en esa época, de decirle llorando: no estoy tan chiquito como mi hermano como para no entender qué significa esto, ni estoy tan grande como para ser maduro y no sufrir por esto. Yo recuerdo eso. Alguien que lo haya vivido a esa edad o a una edad cercana me va a comprender, porque se va a identificar con eso que acabo de decir. Y les voy a explicar, ya como psicólogo profesional y como un niño don nadie, traumado con esa separación de los papás, les voy a contar eso, por qué es un trauma. Cuando estamos niños nos explican algo, y creo que esto es algo común, al menos en la cultura en la que yo crecí, y nos explican que nosotros, cada uno de nosotros, es el resultado del amor de papá y mamá. O sea, como que yo, ¿por qué estoy acá? ¿O cómo se hacen los bebés? O eso. Entonces, ¿cómo se hacen los bebés? Pues cuando tú eras bebé fue porque mamá y papá se aman mucho, y entonces Dios les envía, y papá pone una semillita en mamá. En resumen, le explicas al niño que el niño es y está gracias al amor de papá y mamá. Es decir, que el argumento de la existencia de ese niño es el amor que se tiene en mamá y papá. Cuando tú a un niño, o lo que me pasó a mí, le dices que los papás están separados porque ya no se aman, tú lo que le estás diciendo a ese niño es que la razón de su existencia deja de existir. Entonces, eso, hay una confrontación, porque lo que hizo que yo viniera a este planeta ya no existe. Entonces el argumento mío de vida se cuestiona, porque me cuentan que deja de existir. 10 años, lloro mucho, sufro mucho, porque mi mamá me decía: ¿dónde está mi papá? Trabajando, y que se fue de viaje, y que cuando vuelve el viernes, y llegaba el viernes y yo y mi papá. Ese fue el trauma súper difícil. Gracias a Dios ya no está, ya se trascendió. Sigo creciendo, 10 años, 11, 12, 13, 14, a los 14 años tengo un pequeño despertar de conciencia, donde me doy cuenta,
Con 14 años recuerdo la escena, estaba en una bicicleta, ese era el juguete más grande a esa edad, la bicicleta. Les cuento una bobada de niño que yo tenía y a mí me encantaba montar bicicleta. Tengo, bueno, varias historias, pero se las voy a tratar de resumir y contar brevemente. Tengo una historia de que me dieron mi primera bicicleta, que era de esas que son, si no estoy mal, sin pedales, porque uno es muy chiquito y entonces uno hace así. Y recuerdo que en el colegio en esa época en Bogotá, o sea, me devolví en Bogotá, hubo un día en el colegio cultural de algo que era el día de la bicicleta. Entonces todo el mundo podía llevar su bicicleta. Mis papás hicieron que llevara mi bicicleta y recuerdo haberla, sí, la llevé. Y jugué allá con mi bicicleta y monté y diversión y todos los niños del colegio en bicicleta y montamos y todo, anduvimos por ahí. Cuando se acabó el día, entonces a devolvernos, entonces nos tuvimos que devolver, papá, mamá, no me acuerdo si mi papá o los dos y yo nos devolvimos en un taxi, en esa época de esos taxis Chevrolet con baúl, que eso ya no existe yo creo. Y metimos mi bicicletica ahí y en el despiste de mis papás han dejado la bicicleta en el taxi. Y este pobre infante se quedó sin bicicleta, su juguete preferido. Y sufrí y lloré, recuerdo muchísimo. Esa fue una historia. Otra historia fue que después en una Navidad me dieron otra, ya era una bicicleta de niño grande, que ya era de pedales de verdad, pues. Y recuerdo en esa, no, en esa no aprendí, yo aprendí en Bogotá. Yo aprendí en Bogotá en Balcones de Oriente con unos amiguitos en un pasillito súper delgadito, creo que de 2 metros de ancho, en donde aprendiendo a montar en bicicleta, en pantaloneta me chocaba con los lados y me raspé las rodillas mucho. Experiencias que te dicen que te golpeas y te caes y te raspas en todos los procesos de aprendizaje para la vida, llévenlo al que sea. Uno se cae y se raspa las rodillas para aprender a montar en bicicleta. Si estás aprendiendo otra cosa después de los 25, 30, 35, 40, te vas a caer y te vas a raspar algo que de pronto no son las rodillas, sino de pronto tu corazón o tu ego se raspa. Esta es la otra anécdota con la bicicleta, y es que yo montaba demasiado y yo antropomorficé la bicicleta y era como si fuera un ser vivo, como si fuera mi amigo. Y yo montaba tanto que yo decía, no, debe estar cansadísima la bicicleta. Entonces yo paraba para que la bicicleta descansara. No, qué ternura decir eso. Dios mío. O qué bobada, ¿no? Bueno, sí, qué huevo. Pero yo funcionaba así. ¿Y cuál era la tercera con la bicicleta? Bueno, creo que ahí está. No, ahí está. Se me olvidó. La tercera historia de la bicicleta. Listo. Entonces voy creciendo. Ya estoy en Cartago. El tema de las niñas. Llega la masturbación, ese tabú tan grande. Me contó un amiguito que si uno, así me di cuenta yo de eso, yo no vi en películas, ¿no? Eso fue una cosa muy fea. Ese tema de la educación sexual es lo mismo, o sea, los adultos en esa época, no sé ahora, pero en esa época, por alguna razón extraña, creían que si no se decía la separación de los papás, el resultado iba a ser mejor. Si no se decía qué era la sexualidad, el resultado iba a ser mejor. Bueno, eso no funciona así, porque son los vacíos de información los que generan sufrimiento. Entonces la información os hará libre, porque la verdad os hará libre. La verdad, hay que conocer la verdad. Y solo hay una verdad, la que se verifica, la que vino Dios a enseñar, que es la que tú verificas con tus experiencias, no la que te dice el ego, y menos la que te dice el ego de otras personas. Esa es una percepción de la realidad, eso no existe. Sigo creciendo, 14, ya sé, esa era la tercera historia de la bicicleta, por eso, la ubicación cronológica. Con 14 años
Recuerdo la calle de Cartago en donde yo iba, que me hice consciente de mi conciencia. Yo tenía 14 años. Voy a ser más específico. Me di cuenta que tenía conciencia. Me di cuenta que yo tenía la capacidad de hablar conmigo, de tener pensamientos en formato lenguaje español e inglés. Eso lo descubrí a los 14 años, en la bicicleta, montando en la bicicleta. Y dije, este día no se me va a olvidar, porque soy capaz de decirlo en mi mente para mí. Entonces eso es un insight, un descubrimiento, un despertar de conciencia muy bacano, al menos de conciencia de esa conciencia, no de la conciencia espiritual, que esa desperté ya grande, pues más grande. Sigo creciendo, 14 años, 15 años, los traumas con las mujeres, terrible, entonces la traga, tuve la traga de todo el colegio, que fue una niña que me encantaba desde primaria y me encantó todo bachillerato, y ella estaba en bachillerato y ella tenía 14 años y tenía su primer noviecito que estaba en 11, o sea que en ese momento el novio tenía 16 o 17 años y a mí me encantaba, y después más grande le dije que me gustaba y ella me rechazó y me rompió el corazón y sufrí muchísimo y me había ido súper bien vestido con mi ropa más linda para decirle que me gustaba. Fui a la casa de ella caminando, fue un trauma, otro trauma, unos lleno de traumas. La infancia, imagínense la construcción de el concepto de relaciones interpersonales y de relaciones de pareja, construido con traumas de un niño que no sabe nada y no le dicen nada porque no le enseñaron a cómo relacionarse, y que el propósito de las relaciones es la evolución espiritual. No existía eso. Seguí creciendo, mucho sufrimiento, amigos, amistades verdaderas, tuve relaciones con dos amigos o tres amigos que los llamé primos porque eran sobrinos de la segunda esposa de mi papá, Jalil Magaldi, Rafael Ignacio Laporte y Freddy Laporte. En ese momento se introdujo la tecnología, entonces ya teníamos computadores en casa. Beni, María Benilda Serna, la segunda esposa de mi papá, una odontóloga muy reconocida en la ciudad en esa época, tenía modo y tenía lujos para esa época y carro y tal, y nos compró, recuerdo, un computador tremendo en esa época, el mejor que se podía conseguir armado. En esa época costó 2,5 millones en esa época, estamos hablando del 2001 por ahí, algo así, sí, el 2001. Bueno, sigo creciendo. Messenger, para los que se acuerdan de Messenger, zumbido, uno llegaba del colegio a conectarse para que los otros que estaban conectados vieran que uno se conectaba. Ahora tenemos WhatsApp, o sea, eso no existía, o sea, eso fue increíble porque eso fue un gran mediador de las relaciones sociales, de las relaciones interpersonales, cómo hablar, cómo conquistar, cómo echar labia, cómo ser amigo, todo. Y las trasnochadas en el computador eran en Messenger. Súper interesante eso. Otra cosa, yo hoy en día tengo una capacidad de mecanografía que hoy en día en mi trabajo, bueno, yo creo que ahora todo el mundo le serviría. Yo manejo todos mis dedos para escribir, yo escribo muy rápido en el teclado de un computador, soy capaz de escribir como a velocidad de secretaria sin mirar. Así, yo soy capaz de escribir así. Eso se lo debo a dos cosas. Uno, la clase de sistemas con un profesor que ya falleció, que descanse en paz, Guillermo, no recuerdo el apellido, del Liceo Cartago, que era un jueguito, en el computador era un jueguito que era Mario Bros, y era Mario Bros, y cada avance, cada saltico, cada paso que daba hacia adelante, era un texto que nos decían con qué dedo tocar la tecla, entonces con este dedo tocar la G, y así entonces, hasta que uno se volvía hábil, y me volví hábil con eso, porque cada clase era practicar eso.
Y la segunda cosa que me hizo volver profesional y tener esa habilidad, porque ahora es una habilidad que funciona mucho para muchas cosas de las que estoy escribiendo un libro, entonces eso me sirve mucho. La segunda cosa fue ese Messenger que uno hablaba con la gente y entonces de tanto hablar, o sea, hola, ¿cómo estás? Todo, y era práctica, práctica, práctica. Una cosa que comprendí luego y es que uno se vuelve profesional en lo que le dé la gana, sumando miles de repeticiones de lo que quieras volverte profesional o de lo que quieras volverte decentemente hábil. Lo único que hay que hacer es subir, es aumentar la cantidad de repeticiones de eso. Si quieres aprender a hablarle a la cámara, hazlo, repeticiones y repeticiones. Para profundidad de ese tema, de ese descubrimiento que yo tuve en mi vida, que lo tuve este año apenas, váyanse a mi canal de YouTube a un video que se llama No haces lo suficiente. Ahí explico esa ley, porque eso es como una ley de el volumen de repeticiones respecto a cualquier habilidad. Ve a verlo. Sigo creciendo, adolescente, traumas, más traumas con las mujeres. Entonces yo tenía una niña que me gustaba, me rechazó, un mejor amiguito, ese mejor amiguito se metió con esa niña, me rompió el corazón, unos dramas que vivimos nosotros en la adolescencia. Bueno, que hoy en día resuelvo que no dejamos de vivir esos dramas. O sea, hoy en día todavía, y que puso los cachos y el chisme, y me rompió el corazón, y todo eso se debe a la falta de información, de sabiduría sobre cómo relacionarse con otros, porque esos dramas de niño es eso. Y no culpo a nadie porque yo me imagino que los papás y los educadores en esa época, pues queriendo lo mejor, no, pues ni ellos mismos tenían esa información. Pero sí me parecen muy descarados porque cuando son grandes se dan cuenta que lo más importante que uno debería aprender es cómo relacionarse, cómo jugar el juego del dinero y cómo tener su cuerpo lo más saludable que se pueda toda la vida, ¿sí? Esas cosas son muy simples y son muy sencillas, pero estamos tan atrasados, que la sociedad sigue sufriendo por esas mismas tres cosas, que no nos enseñan de niños. Por eso yo con mi hermano tenemos un proyecto espectacular que se llama Yo Soy Freedom, que hace eso, enseña a las personas grandes, adultas, lo que no nos enseñaron en la época de la infancia y de la adolescencia, sobre cómo es el juego del dinero, porque nadie nos enseñó nada, ni a administrar, que ahorrar para qué, nada nos enseñaron de eso. Las relaciones tampoco. ¿Qué es el amor? Nos enseñaron que el amor era una posesión, que era un apego, que no puedo vivir sin ti. Y sobre la salud, que el pilar fundamental de la salud era el reposo. Entonces por eso todo el mundo se quiere quedar quieto, y porque mi ego es perezoso y quiere esforzarse menos para lograr cosas grandes, entonces el ego se queda quietico y nos quedamos quietos y el cuerpo se atrofia y el empaque se atrofia. Entonces no queremos estar feos o gordos o enfermos, pero no hacemos lo que debemos hacer. Bueno, ese es otro tema muy interesante. Sigo creciendo, ya estoy en la universidad y adivinen qué decido estudiar psicología. Esta es la escena. Voy en el carro con mi papá en esa época estamos hablando de 2003, yo en décimo u 11 del colegio, y mi papá en esa época tenía una Toyota Prado gris, y voy en el carro con él, mi papá ya digamos que él considerándose clase media alta, gerente de una empresa, corbatado y súper serio, increíble. Yo creí que yo iba a hacer lo mismo, yo no hago eso, me la paso en pantaloneta todos los días porque trabajo en algo así y mi trabajo me lo permite. Cuando me tengo que vestir bien, me visto bien. Voy con mi papá en el carro y recuerdo en el semáforo del Parque Bolívar de la ciudad de Cartago, y mi papá en su espectacular y hermosa intención de haber logrado los suficientes recursos para poder decirle a su hijo,
esto es mágico. Yo creo que esto para él es o fue o lo que sea, y para muchos papás puede ser gigante, y es tener la posibilidad de decirse a ellos mismos, puedo pagarle la universidad a mi hijo, puedo pagarle cualquier universidad. Entonces mi papá, yo tuve ese privilegio, mi papá me dijo, ¿qué quiere estudiar? Lo que quiera. Entonces él, en ese afán de ser buen padre, y se lo respeto porque eso es lo que todo el mundo pretende, ser buen padre, buen hijo, buen hermano, todo, buen novio, buen esposo. Si tú crees que tu esposo no está queriendo ser buen esposo, no es así, sí que está queriendo serlo, sino que tú estás proyectada esperando a que cambie como tú quieres que se comporte. Pero él en el fondo está buscando cómo complacerte y cómo ser buen esposo y cómo ser buena persona. Que se equivoca ante tus ojos. Ante los de él está haciendo lo mejor que puede. Bueno, me encantan esas desviaciones espirituales del inconsciente. Entonces, me para mi papá en el carro y me pregunta, ¿qué quiere estudiar? Entonces le digo yo, psicología. Y mi papá frena así como en las películas. Y me mira, psicología. David, ¿usted quiere hacer una carrera para ser un simple psicólogo? Y se le rompe el corazón a David de una forma catastrófica. Muy fuerte fue eso. Mi papá me dejó un montón de traumas. Ahora, hoy en día, los dos estando en un nivel de conciencia bien alto, ya me puedo reír de eso. Y yo se lo comento y me puedo reír de eso. Pero en su momento fue muy fuerte, muy feo de digerir. Y claro, así. ¿Por qué un simple psicólogo? Porque eso no da plata. Así. El final de esa historia es que cuando mi papá trasciende sus niveles de conciencia y se vuelve un maestro espiritual que es hoy en día, le comento yo sobre eso, y él estudió contaduría pública, ya lo había dicho, y le digo, si pudieras devolver el tiempo, ¿qué carrera escogerías? Y él me dice que hubiera escogido estudiar psicología. Eso es como cuando alguien te dice, las vueltas que da la vida. Bueno, las vueltas que da la vida. Entonces me pregunta eso, y yo también tenía un trauma ahí con eso que conté de haberme ido de Bogotá a Cartago, de la ciudad capital a un pueblo. En esa infancia y en esa adolescencia, yo por alguna razón, extraña razón, ojo, esto es un trauma que casi todo el mundo tiene, todo el tiempo, hasta grande, y yo generé algo, un apego, y fue que yo, al pasar a Cartago, y en Cartago empecé a tener mis traumas, a sufrir, y por alguna razón yo dije, es que yo soy de Bogotá, entonces si yo viviera en Bogotá, allá sería feliz. Entonces eso permaneció toda mi adolescencia hasta el colegio. Entonces cuando mi papá me pregunta dónde quiere estudiar, yo le digo psicología en Bogotá, porque quería regresar allá, porque yo decía, la gente en Bogotá es más evolucionada, porque yo me sentía superior en Cartago, superior por lo que les conté del inglés y de esa educación que tuve, que fui privilegiado. Después me doy cuenta que no necesariamente yo era mejor, ni más educado, ni superior, ni nada por eso. Soy superior en otras cosas puntuales. Sí, bueno, eso es otro tema. Por ejemplo, para hablar. Si mis compañeros de Cartago fueran tan buenos para hablar en público o algo, recuerdo que ingresé a un concurso de hablar en público en 11º y hablé sobre la educación. Increíble, o sea, es un discurso que sería buenísimo. Y no gané el concurso porque a los jurados no les gustó, porque se sintieron identificados y se sintieron juzgados. Los jueces se sintieron juzgados. En todo caso, yo sé que soy bueno en eso, y soy mejor que muchos. En esa época, mejor que todos mis compañeros, en esa habilidad en específico. Y ya olvidé por qué estaba hablando de eso.
bueno, estaba en el colegio. Entró, sí, porque creía que en Bogotá la gente, como yo venía de allá, entonces yo creía que era superior, que era mejor. Entonces yo quise devolverme como un trauma. Y mi papá, en su cosa de complacerme y sí, de complacer a su hijo, me acepta. Con mucho enojo, con mucha cosa con él, como, o sea, mi papá, como todos los papás, quieren un camino seguro para sus hijos. A ver, el papá es el hombre de la casa, el hombre biológicamente es el protector y el proveedor. Entonces él se siente muy bien diciéndome que me puede proveer de educación, se siente realizado por eso, pero él también me quiere proteger de todo, de cualquier sufrimiento, de cualquier cosa. Entonces, si yo le digo que voy a estudiar una carrera, ojo esto, papás e hijos que están en esa transición, esta es la razón por la cual los papás tienen esa intención de que los hijos estudien lo que ellos quieren que estudien, como mi papá, que quería que yo le dijera que iba a estudiar o medicina o derecho o ingeniería o administración de empresas o negocios o una carrera de esas que a la final, independientemente de la carrera, tú puedes ser lo que quieras y puedes ganar plata si quieres o no. Eso es otro tema diferente que no depende de lo que yo puedo ganar mucha plata siendo psicólogo, que lo estoy haciendo, porque estoy ganando otras habilidades. Por ejemplo, la habilidad de ganar dinero en este momento. En este momento es el momento de mi vida en el que más abundante me he sentido, no necesariamente en el momento en que más he tenido cosas, porque uno va comprendiendo esa relación. Ya tuve el carro de mis sueños, que era un Mini Cooper, ya no lo tengo, pero cuando lo tenía me sentía más pobre. Bueno, eso es otra historia. Pero acabando con el cuento, ¿cuál es la razón? Que el papá quiere proveerte, ya lo está logrando, entonces él se reafirma su rol de proveedor de educación en este caso, pero como él te quiere proteger, entonces él te quiere proteger del sufrimiento que posiblemente él tuvo o ha tenido o tiene de no tener suficiente dinero. Entonces él relaciona esas profesiones y esas carreras, unas con que se genera más dinero, otras con que no. Entonces, si él promueve que tú estés en esas, es para protegerte, porque es el camino seguro. Es el camino seguro de, va a la universidad, estudia esta carrera que tiene más probabilidad de tener un trabajo y un trabajo que pague mejor. Entonces es el camino seguro. Pero eso no quiere decir que sea el mejor camino, porque es seguro en su percepción. Él como proveedor de seguridad, de protección, por eso es lo que él quiere. Ahora, apenas ahora yo entiendo eso. En ese momento, simplemente lo que yo entendía es, mi papá no me apoya. Ese era mi papá no me apoya en mi carrera. O bueno, me apoya porque él dijo que me iba a apoyar, pero eso no era lo que él quería. Y después él se tiene que desapegar de eso. Y después de que se desapega, lo trasciende y después él quiere lo que yo quería. Brutal. Y después entiende que todo eso fue perfecto. Y que todo ha venido siendo perfecto. Y que ahora yo tengo muchas herramientas de psicología como profesional, con título, con diploma, porque yo también fui de esos que se lo entregó al papá. Esto era lo que usted quería, porque yo no. Yo estaba feliz jugando play, estaba feliz jugando básquet. No conté eso. A los 9 años, otro trauma, todo pasa por trauma. A los 9 años, el profesor de un equipo de fútbol me lleva a jugar fútbol y me traumatizó, como diciéndome que era muy malo. Y yo salí llorando de ese partido de fútbol y dije, esto no es lo mío, porque me identifiqué con lo que me decía el profesor. Yo sí, cualquier niño puede ser bueno en fútbol. Es como lo que les decía ahora de las repeticiones. Si uno practica, y más con esa plasticidad neuronal, uno se puede volver profesional, ya, así. Pero me traumatizó con eso, que me decía que no era suficiente, y ahí viene ese trauma también de la insuficiencia desde ahí. Y yo dije, lo que sea, que menos esto. Y por esa semana, yo en el colegio, llegó el profesor de educación física de ese momento,
exjugador profesional de baloncesto, y dice, voy a armar un equipo de baloncesto. Y yo haciendo mi duelo y con despecho del fútbol, lo que sea que no sea fútbol. Entonces me metí a los 9 años y resulta que por esa motivación, porque eso es motivación, lo que lo hace a uno moverse, el sentirse bien en este caso, el sentirse aceptado y suficiente. Para el fútbol ya no, era básquet y empecé y me volví buenísimo. Bueno, esa es una historia de cuando tenía 9 años, pero ya cronológicamente iba cuando elegí la carrera y me fui para Bogotá. Me fui para Bogotá en el 2004, me gradué del colegio, saludos para la promoción del 2004 del Liceo Cartago, que ya no existe. Me voy para Bogotá y empiezo la universidad, empiezo psicología en esa universidad, en la Pontificia Universidad Javeriana. ¡Wow! Súper wow. Y efectivamente, súper wow. Las instalaciones, los profesores, esa educación formal es súper wow. Y empiezo a aprender sobre psicología, sobre conductismo. Los psicólogos me entenderán: conductismo, psicoanálisis, cámara de Gesell, condicionamiento pavloviano, primer semestre, neuropsicología, séptimo semestre. Bueno, y empieza ahí mi carrera en la universidad. Y yo, ¿por qué entré a eso? Para que resolver mis traumas. Ya les dije varios. Principalmente el de la separación de mis papás. Y estudio psicología y digo, pues igual voy a ser profesional, entonces esto me va a servir de algo. Y me da una crisis en séptimo semestre de no querer estudiar psicología. Pero ya en séptimo semestre, y a otros amigos les pasó eso, y se salieron de la carrera o se cambiaron de carrera, y yo por terminar y terminé, por ego, por querer decirle a mi papá que terminé, o por no haberle hecho perder la plata, bueno, lo que sea. Terminé psicología en el 2012 en la UPB, Universidad Pontificia Bolivariana, en la ciudad de Medellín, sin amigos de allá, sin amigos. Yo no me relacioné muy bien realmente, porque no nos enseñan cómo relacionarnos y cómo tener relaciones armónicas en el 100% satisfactorias. Como yo ya me sentía un poco superior y hay una parte de la psicología que es como más tesa, que es la neuropsicología, porque es neuro, entonces son como los más cercanos a la medicina, ¿verdad? Hasta en la Javeriana se ponen la misma pijama esa de los médicos. En fin, entonces también me entusiasmé con la neuropsicología, me peliculé un poco con la neuropsicología y me parecía apasionante, porque la neuropsicología es sobre los procesos superiores, lenguaje, memoria, atención, inteligencia, todo esto. Me apasioné con eso, wow, y decidí hacer un énfasis en eso, en neuropsicología, y terminé haciendo la práctica en eso. Bueno, hice 2 prácticas, una psicología organizacional dentro de la misma universidad de la UPB, lideré un programa de aprendices, o sea, el de los practicantes. Yo era un practicante que lideraba el programa de practicantes, aprendí cosas allá como legislación sobre eso que las empresas deben tener en esa época. Por cada 20 colaboradores, un practicante, bueno, en fin. Pero después hice práctica en neuropsicología, que aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo sobre procesos superiores, pero también aprendí mucho sobre el trabajo ese. Y ese trabajo me parece horrible hoy en día. Aplicar pruebas neuropsicológicas. Discúlpenme las personas que son apasionadas con eso. A mí hoy en día eso a mí no me satisface, porque me parece muy vacío, con todo el respeto. De ahí sale, por ejemplo, aplicábamos Wechsler, que es la escala, es la batería de pruebas de la inteligencia, o sea, en términos del famosísimo coeficiente intelectual. Entonces allá nos llegaba, yo trabajaba en el Hospital Mental de Antioquia, hice la práctica ahí, terminé y me contrataron ahí cuando me gradué. No me pagaban muy bien, no quiero juzgar eso, porque me pagaban lo que me tenían que pagar, un salario perfecto.
aunque era como profesional, y como la promesa de que si tú estudias una carrera profesional es que te van a pagar mejor, y no. Entonces viví eso, entendí muchas cosas de la neuropsicología, de la infancia, de la adolescencia, trabajé con adolescentes drogadictos de la calle, un montón de cosas súper tesas, aprendí mucho, agradezco mucho esa experiencia, me dio mucho, sigo creciendo y se viene otra de las experiencias más tesas de mi vida, que es que, uy, por esa época yo me consigo una novia tremenda, una mujer espectacular. No voy a decir el nombre para que después... Una muy buena mujer. Eh, Ahora no me interesa, por ejemplo, hablar con ella ni nada. Es una muy buena mujer que está en otro país y está casada. No sé si ya tiene hijos. Pero una muy buena mujer, muy amorosa, llena de traumas también. Pero yo recuerdo haberme dicho esta frase cuando yo la conocí y la conquisté. O sea, nos hicimos novios. Esta fue mi conclusión. Ese gran problema que tienen los hombres de conseguir la mujer de su vida, yo dije, yo ya lo resolví, yo ya no tengo ese problema. Ya con ella me voy. Le propuse matrimonio. En ese momento estaba trabajando en el Hospital Mental de Antioquia. Y aquí viene la historia. Después de unos meses y tal la cosa, se acaba el contrato laboral, porque era un contrato ahí como con el Estado, y no me avisaron. Simplemente me fueron quitando las horas de trabajo, quitando, hasta que esas horas quedaron en nada. Y con esa novia tuve unos trabajos. Si ustedes conocen Móvil Éxito, que es la telefonía del éxito, cuando eso se lanzó en esa época, estamos hablando del 2013, yo era de protocolo, o sea, yo era con la camisetica en el éxito, ganando muy poquita plata y con mi novia también haciendo eso. Uno no sabe cómo funciona el sistema, a uno no le enseñan eso. Entonces uno quiere conseguir el trabajo que sea, el que le sirva. Esa es la razón por la que hoy hago lo que hago. Porque yo no quiero que la gente viva esas cosas. Entonces voy trabajando ahí, ofreciendo, ¿sabes qué es Móvil Éxito? Y ofreciendo las SIM cards. Ahora ya es que no hay SIM cards, es que sí, SIM cards virtuales. Entonces era yo ofreciendo eso así, como cuando les ofrecen una degustación en el supermercado. Y yo no sentía que eso era un trabajo digno, ni en esa época. Ahora creo que sí puedo creer que es digno y fue necesario y perfecto. Pero sufrí mucho con eso. Y sí tuve unos trabajos, pero terribles. Bueno, pero para mencionar con esta mujer y resulta que en ese mismo periodo de tiempo, cuando se acaba el contrato con el Estado como neuropsicólogo, bueno, como psicólogo que aplicaba pruebas neuropsicológicas, luego pierdo ese contrato y por ese mismo periodo de tiempo, esa novia, la familia, o sea, la mamá, el esposo y el hermanito vivían juntos. Ellos por una crisis económica también se trasladan y se van a vivir a Ecuador. Y en ese momento mi novia decide no irse con ellos para quedarse conmigo. Y por amor, porque eso no es amor, pero por amor entre comillas se quedó conmigo comiendo mierda, con la ropa en la maleta, quedándose donde amigas porque en mi casa no se podía quedar, porque no había dónde. Unas cosas súper tesas y con unos trabajos. Después nos conseguimos un trabajo afiliando gente al sistema de pensiones porque mi papá trabajó en eso y nos consiguió eso y nos pagaban por cédula inscrita, no nos pagaban ningún básico.
apenas conozco la iglesia cristiana en esa época a través de ella, porque ella es cristiana y familia cristiana. Me parece maravilloso, maravilloso. Si soy o no cristiano, eso no. Yo hoy en día pienso que la religión, es que eso no es religión, ese no era el mensaje, ese no era el mensaje de Jesús, y creo que yo ya leo el mensaje. Y el mensaje no está, el mensaje es de amor, el mensaje es de amor. La religión no es de amor, porque la religión no aprueba otras religiones. Ojo ahí, ¿no? Entonces, si tú eres fanático de una religión, tú juzgas otras y dices que tú tienes la razón y el otro no la tiene. Eso es juzgar. Y Jesús dijo, no juzguéis o seréis juzgados. Es decir, las religiones no hacen lo que el mensaje de Jesús de infinita sabiduría trajo al mundo. Bueno, en fin, conozco ese mundo, me parece bastante interesante y muy enriquecedor, porque la iglesia cristiana lee la Biblia, la lee, no la lee ya, la lee y la interpreta. Hay unas interpretaciones vagas, pero la lee y no reza. Hace oración y también lee la Biblia. Entonces, hay mucha sabiduría ahí. Recibí en esa época eso y fue maravilloso. Entonces, con ella iba a la iglesia, entonces éramos una relación hermosísima, con muy poco dinero, con esos trabajos horribles. Bueno, no son horribles porque no los quiero juzgar, porque me forjaron como la persona que soy hoy. Sí cuestiono un poco esos hombres que nacieron en cuna de oro y no tuvieron que atravesar ese tipo de sufrimientos, porque reciben otros y eso no está mal, pero esos que yo viví no, entonces yo simplemente no genero tanta empatía con esos. Yo entiendo que lo satisfactorio de obtener cosas nuevas es primero no haberlas tenido. Por eso un carro que el papá le haya dado al hijo, que es una bendición y que si el papá lo puede hacer maravilloso y si lo quiere hacer maravilloso, pero es muy diferente a la sensación de endorfinas que da haber trabajado por eso, X tiempo, X esfuerzo, mucho esfuerzo, y haber logrado el mismo carro, ¿sí? Me desvío otra vez, perdón, este es uno de mis aprendizajes. Quiero contarles que ahí surge otro de mi trama, que se me acaba ese trabajo como psicólogo y esa novia que yo le dije que nos casáramos, me deja. Y tengo yo esa tusa, sin trabajo, sin pareja, sin casa, viviendo en otra ciudad. Terrible, y me da esa tusa como ninguna. Ya había tenido otras en los traumas que les conté de la adolescencia, pero esa me dio durísimo y yo se la compartí a unos amigos, a un amigo que él sabe quién es, que es el que fue testigo de todas mis tusas. Y para que vea, él me dijo que cuando se dio cuenta de que esa novia me había dejado, me dijo, uy, ahora David sí se va a morir. Ahora sí se va a morir, porque sí casi se muere con otras. Con esta que se iba a casar, ahora sí se va a morir. No. Sí sufrí mucho. Recuerdo que ella me dijo a través de un mensaje de texto que ya no habláramos más y que nos olvidáramos. Un 24 de diciembre, les voy a decir, 24 de diciembre del 2013. Ese fue mi regalo de Navidad. Y el 31 me doy cuenta que se encontró con el exnovio. Y a mí esa noche del 31, imagínense, lo poderosa de esa noche, del 31 de diciembre del 2013, cuando yo me entero de esa, ¿cómo es que le llamamos hoy en día nosotros? A esa traición. Ahí realmente no hubo traición. Otra cosa que aprendí ahora últimamente con más conciencia es que el daño que uno siente que alguien le hizo, eso no existe. Eso, nadie le hace daño a uno. Nadie tiene la capacidad de hacerle daño a uno.
El sufrimiento está en uno. Las cosas pasan, pero uno puede percibir, uno puede interpretar eso como sea. Yo interpreté eso con la ignorancia sobre las relaciones que me dejó la educación. Lo interpreté como una traición gigantesca y con un sufrimiento enorme. Entonces, pucha, quebrado, sin plata, sin pareja, como yo ya había resuelto el problema de la esposa, ya no, el trabajo, ya no tenía trabajo, como tampoco tenía información sobre el cuerpo, entonces yo tenía un cuerpito ahí gordito, como tantos, como tanta mayoría, como tanto porcentaje de hombres a esa edad. Si tú estás en tus 20 y eres un hombre, una de tus responsabilidades es hacer que tu cuerpo sea lo más fuerte que pueda llegar a ser. Y aprovecha porque es en la época que más tiempo tienes. Otra de esas baches de sabiduría. Entonces, destruido. Principios de 2014, absolutamente destruido, emocionalmente, físicamente, amorosamente, entusa, quebrado. Me devuelvo a Cartago porque estaba en Medellín, me vuelvo a Cartago a vivir con mi mamá no vivía en unas condiciones súper buenas, no, pero digamos que sí eran relativamente dignas, ahora las veo como dignas, en esa época las veía como súper mal, estaba sufriendo muchísimo, y miren este aprendizaje que tuve, que si a alguien le puede servir esto maravilloso, escríbame si le sirve, que ahora por eso es que me dedico a esto, me dedico a tener conversaciones con personas sobre los temas que la educación formal no quiso enseñarnos, que ahora en mi proceso personal logré, a través de mucho esfuerzo y mucho sufrimiento, aprender muchas cosas sobre el manejo del dinero, el manejo de las relaciones y el manejo del cuerpo, no en ese orden. Entonces, ¿qué me pasó? Que estaba absolutamente destruido. Y empiezo en un día de mucho sufrimiento. Este es el aprendizaje. Se los voy a contar bien porque puede que sea la parte más importante de todo el video. Y es, si te quedas hasta el final, porque esto ya está muy largo, si te quedas hasta el final y si te quedaste hasta acá es que la estás pasando bien y estás encontrando interesante esta historia. Si te quedas hasta el final, escríbeme por redes sociales para un obsequio. En el año que sea que veas esto, no me importa. Todavía deben existir redes sociales porque eso no va a dejar de existir ahora. ¿Cuál fue el aprendizaje? Entonces imagínense que yo sufría muchísimo, en lo que es una depresión, hijo de pucha, y llorando todos los días, y terrible, y qué pesar mi mamá que le tocaba eso, y lloré, y yo decía, a ver, yo soy psicólogo, yo algo debo saber de cómo manejar esta situación, porque este sufrimiento está muy duro y no me va a morir acá, yo no me voy a morir por esto. Y dije, David, actúa como profesional. ¿Qué le dirías a una persona que le está pasando esto? Y recordé en la carrera, que en algún momento de la carrera algo nos enseñaron de que el ejercicio físico tenía un beneficio directo con nuestro estado de ánimo. En una mañana desesperada, porque las mañanas son muy difíciles y las personas que se han deprimido me entienden, una mañana muy difícil, llorando mucho, dije, no aguanto más, algo tengo que hacer, que me quería morir, pero no era capaz de matarme. ¿Qué hago? Y por allá me acordé que en la carrera me enseñaron que el ejercicio físico, ¿no? Y a las malas, con lágrimas en la cara, me pongo los tenis, me pongo unos audífonos. En esa época eran los audífonos de cablecito, porque eso ya no existe, y con unos tenis que recuerdo, tengo una foto de ese día en mi Instagram, de ese día tengo una foto.
me puse esos tenis. Tengo una foto de los tenis con el celular que tenía. Creo que era un iPhone 5. Imagínense la época. Estamos en iPhone 15, hace 10 años. Tremendo. Está la foto de los tenis con el celular. Por pura curiosidad, vaya al Instagram y dele like a esa foto así del 2014. Y yo salgo a correr llorando, corriendo, llorando, y salgo a trotar, solo con una escasa esperanza de que eso me fuera a hacer sentir mejor. Maravilloso fue que efectivamente eso fue lo que pasó. Después de yo estar trotando 10-15 minutos seguidos, empiezo a sentir eso, que son unas endorfinas. Y lo siento a nivel fisiológico y de neurotransmisores, porque mi situación no había cambiado en nada. A mí nadie me había dado un consejo en ese momento, en nada de mi situación había cambiado, pero yo me estaba sintiendo mejor. Yo era consciente, yo era consciente de que estaba sufriendo y de que empecé a sentirme mejor mientras trotaba. Eso fue maravilloso. Entonces regresé sintiéndome mejor y saqué esa conclusión. Efectivamente, trotar sí me hace sentir mejor. Entonces tomé esa decisión. Cuando me sienta mal, voy a ir a trotar. Resulta que me sentía mal todos los días. Salí a trotar todos los días. Empecé a salir a trotar todos los días. Tenía una barriguita y por trotar la empecé a bajar. Y un amigo profesional en deportes le comenté sobre eso y me empezó a preguntar de cómo me estaba alimentando y me empezó a dar pautas de alimentación y de entrenamiento, porque es profesional en deportes, no estaba ejerciendo en esa época, sino que se había ido a Bogotá a ser administrador de un bar, no me acuerdo el nombre del bar, pero mi amigo, un saludo para Carlos Ocampo, que después fuimos socios de un centro de entrenamiento en la ciudad de Cartago que todavía existe, es un lugar maravilloso donde muchas personas se ven impactadas positivamente en sus vidas a través del ejercicio, del entrenamiento y de mucha sabiduría que se forma en un lugar como esos. Entonces, él me empezó a dar indicaciones y yo, por hacer tanto ejercicio, por querer sentirme mejor y por sentirme mejor, mi cuerpo empezó a mejorar. 2014. Después me encuentro trotando a otro amigo, Alejandro Uricochea, que me gradué con él del colegio. Él tuvo unos viajes espirituales y se fue como un año a la India, una cosa así. En todo caso el man volvió despierto y me comentó sobre una cosa que en esa época no era tan común como la mantequilla de maní. Quiso montar un negocio de eso y creamos una empresa de eso porque le dije, me gusta, seamos socios. Entonces yo me empecé a alimentar bien, creé una empresa de eso. Después con Carlos creamos el gimnasio y yo empecé a darme cuenta que mi vida seguía. Y ya no hacía nada como psicólogo, técnicamente, pero luego empecé a crecer y a salir. Y aquí viene el aprendizaje. Yo me iba a casar con esta mujer y esa tusa tan dura que tenía, 31 de diciembre, enero, súper duro. Y yo tuve una reflexión y yo conocía a personas que habían tenido duelos durante mucho tiempo, que porque eran muy graves, y dijeron, como yo estaba casado, como me iba a casar con esa persona, entonces a mí la tusa me duró un año. Historias así que uno escucha. Y yo dije, en enero yo dije, no, yo no voy a permitir que eso me pase. Entonces yo para febrero voy a estar bien. Yo mismo voy a decir, ya, estoy bien, prueba superada, listo. Sufrí, lloré, pataleé, quise escribirle, todo lo que ustedes saben cómo es esa vuelta. Y ahí empieza, este es el aprendizaje. Entonces yo dije, para febrero voy a estar bien. Era como un mes de diferencia. Entonces a mí me duró un mes, porque yo en febrero dije, estoy bien. Y cumplí con lo que dije. Después en otra medio tusa más grande, ya más grande, o sea, ahorita a los 30 y pico, yo dije, esa misma técnica yo la puedo utilizar con 2 semanas. No, ¿por qué no? Lo que comprendí en un mes en esa época, o lo que comprendió esa persona otra en un año, yo lo puedo comprender en un mes. Y después dije, lo puedo comprender en 2 semanas. Y después, ¿por qué no en un día? Porque yo no decido sentirme bien o superar una tusa o hacer esto hoy lo decido.
y no va a interferir negativamente en mi vida, sino que yo voy a seguir trabajando, creciendo, entrenando, leyendo, educándome, ¿por qué no? Hoy, entonces, si estás pasando por un momento así, toma la decisión. Si tú crees que mi discurso te podría ayudar, escríbeme también y entra a mis redes, que ahí tengo herramientas para que te ayuden con el sufrimiento profundo que tengas. Yo no tuve la oportunidad de hablar con nadie, a mí me tocó comiendo mierda, muy duro. Me duró un mes. ¿Quieres que dure un día? Pues decídelo, ya. Y ahí empieza esa nueva vida mía, en la que yo desperté, uno de mis despertares, porque han sido varios ya. En el 2014 creo 2 empresas o 2 emprendimientos. Fitnut era la empresa de mantequilla de maní, ya no existe lamentablemente, pero nos dio los aprendizajes que nos tenía que dar. Un abrazo de mucho amor para mi socio de esa empresa, Alejandro Uricochea, que empiezo a aprender cosas a esta edad, cosas que él me decía hace 10 años, sobre un montón de cosas. Un hombre que era pésimo académicamente en el colegio, pésimo, pero hoy me doy cuenta de que espiritualmente, como ser, como alma, como espíritu, como persona, ese man es un crack, durísimo. Saludos para Alejo, te quiero mucho, te abrazo mucho. Y el otro, Carlos Ocampo, un maestro tremendo, y ahora me reconocen a mí por desempeñarme también de alguna forma en el mundo del fitness, y muchísimos aprendizajes los tuve gracias a él, por ese negocio, y aprendimos otras cosas, obviamente esas sociedades que nos llevamos bien, que peleamos, pero hoy en día somos personas maduras, entre comillas, que tampoco sabemos nada ahora, pero sí aprendimos mucho. Un abrazo también para él, y bueno, ya sí no me quiero seguir alargando porque ya casi vamos a llegar. Eso es 2014 y ahí empieza mi nueva vida. Entrenando todos los días, haciendo ejercicio, mejorando mi físico, mejorando mis relaciones y mejorando mi economía. Esta fue la primera parte de la historia. David Ramírez, un cuento muy interesante, ¿no? Déjenme sus comentarios, like, suscríbanse al canal. Los videos todos no son como este. Y bueno, para las personas que sienten que están... El regalo, hasta este es el final, este es el regalo. Escríbanme a redes sociales, @David Ramírez @David Ramírez oficial _ y me piden el regalo. Vi tu video, dame el regalo. Es un regalo que a lo mejor te va a impactar mucho y te va a servir mucho. Este es un abrazo de parte de David Ramírez, un ser un poco más evolucionado que hace unos años, que encontró la libertad después de los 30. Un abrazo, hermano, hermana, sé libre, encuentra la libertad. Si te puedo ayudar, voy a darte mi amor, con mucho gusto.